Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La educación pública en Guatemala es uno de los grandes temas pendientes. La baja calidad y los problemas de cobertura han provocado que el país presente un rezago educativo importante en relación al resto de América Latina. Para un país en vías de desarrollo como Guatemala, la educación pública es un tema de gran importancia. Es a través de esta como la mayoría de personas en el país tendrán acceso a la formación que podría permitirles optar a mejores oportunidades laborales y de desarrollo personal, que les daría una mejor calidad de vida. El sector público guatemalteco atiende al 72% de todos los estudiantes, a través de los establecimientos que administra el Ministerio de Educación. Además, este contrata al 57% de los maestros de todo el sistema educativo. De allí que la educación pública sea un tema de gran interés cuando se evalúan las posibilidades de desarrollo para el país. Una de las grandes dificultades que ha enfrentado la educación en Guatemala es ampliar la cobertura de los servicios educativos públicos. Si bien el nivel primario tiene una cobertura de 87%, en el nivel secundario apenas se llega a 46%. La corrupción y la negligencia de los gobiernos han provocado que se haga poco por avanzar en este tema. La inversión en la ampliación de la infraestructura educativa es casi inexistente, pues más del 80% del presupuesto del Mineduc se dedica al pago de personal. Otro problema importante es la poca capacidad que tiene el Ministerio de Educación para supervisar y profesionalizar a sus maestros. Muchos de ellos ni siquiera cumplen con los 180 días de clases que exige la ley. Y en 2016, apenas el 50% de los maestros aprobaron los diagnósticos de habilidades lectoras y matemáticas. Una de las razones es que en el Mineduc existen más de 50 sindicatos activos y sus dirigentes se han dedicado a negociar abusivos pactos colectivos con diferentes gobiernos, entorpeciendo la posibilidad de que muchos maestros sindicalizados rindan cuentas de su trabajo. El país tiene el reto enorme de construir un sistema educativo público que prepare personas para los desafíos del futuro. Esto pasa primero por resolver los problemas de cobertura e infraestructura y por profesionalizar al cuerpo docente. Esta semana en Dimensión hablaremos con un grupo de expertos sobre los retrocesos que ha experimentado la educación pública en el país. Buenas noches. Hoy queremos hablar sobre el fallo que dio la Corte en el cual dictamina que la carrera de magisterio se tiene que restaurar y las escuelas normales tienen que volver a funcionar como antes. Para ello, para ver las consecuencias de este fallo de la Corte, tenemos a tres invitados. En primer lugar, a la licenciada Mónica Flores, directora de la Escuela de Psicopedagogía y Educación de la Universidad Internaciones, al licenciado Bayardo Mejía, catedrático universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a la licenciada Verónica Esproz, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Bienvenidos al programa. El fallo que dio la Corte tiene implicancias bastante fuertes para la educación. Veamos un poco los números que tenemos hasta el momento. Lo que nosotros vemos es que los maestros que aplican a las plazas, entiendo que un 50%, solo el 50% ganan o pasan las pruebas de matemática y un poco menos del 50% pasan las pruebas de lectura. Y si nos vamos a los alumnos que están saliendo del nivel diversificado, esta cifra es mucho peor. Baja a 25% y entiendo que a menos de 15%, 9% en el caso de matemáticas. O sea, 32 en la calidad educativa está por los suelos. Y si a eso sumamos que de hecho en los últimos años ha bajado la cobertura, que algunos ponen en duda esta cifra porque dicen es que no tenemos un censo,
pero de todas formas el dato oficial que tenemos es que la cobertura en el nivel primario ha bajado en los últimos años y la cobertura en nivel diversificado es realmente de la edad media, diría yo. Digamos, no tenemos una cobertura suficiente y lo que nos refleja esto es que tenemos un sistema educativo que básicamente ha fracasado totalmente. Y dentro de este contexto de fracaso, la Corte decide dar este dictamen. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué es lo que representa este dictamen para el sistema educativo de Guatemala? Licenciado, empezamos con usted. Muchas gracias. Primero pienso de que pareciera que no entendemos bien a nivel nacional la problemática que usted acaba de mencionar. Y entonces, quienes estamos como involucrados en esto, entendemos la necesidad de promover cambios en la estructura y en el sistema educativo. Y entonces eso fue una de las razones por las cuales se hace el esfuerzo de trasladar la formación de profesores de primaria a la universidad, en la expectativa naturalmente que en la universidad ellos pudiesen obtener una mejor formación y una mejor preparación para poder hacer un trabajo que diera mejores resultados. Esto nos coloca en una situación complicadita porque no se trata de que las normales antes trabajaran mal o que los docentes en sus funciones no hicieran el trabajo como debe ser. El tema es que no se trata de culpables, sino el tema se trata realmente de que algo no está bien establecido. Soy de los que piensa que los modelos se gastan y que debemos de tener como la capacidad de que una vez identificado ese desgaste en el modelo, seamos capaces de trasladarnos a modelos que sean más eficientes. Y eso creo que es lo que nos ha sucedido. El modelo de las escuelas normales se gastó y entonces al hacer esto y se traslada a la universidad, se está buscando que haya mejoras sustantivas. Y es lógico porque la universidad, por su condición y su formación profesional en todas las ramas del saber, está expuesta a nivel mundial y a nivel de carácter internacional al respecto de todas las nuevas cosas que van apareciendo, tanto en el tema científico de ciencias duras como en el tema educativo y en el tema de las ciencias sociales. Y entonces la universidad se supone que debe de ofrecer más y mejores condiciones de poder formar maestros que le hagan frente a las nuevas generaciones. Los tiempos cambian. Licenciada, entiendo que antes el modelo anterior lo que establecía era 3 años de la carrera de magisterio y ahora el cambio que se había propuesto a partir del 2012, 2012 y 2013 entra ya en funciones. Era 2 años en la carrera en las normales, que sería un bachillerato, y luego entiendo serían 2 o 3 años. 3 años a nivel universitario. A nivel universitario, y con eso pues ya poder ejercer el cargo de maestro a nivel primario. ¿Por qué este sistema, quienes lo adversan, piensan que no funcionaría? Esto de requerirle a un maestro de educación primaria que vaya a la universidad. Bueno, yo creo que en general hay consenso de que sí necesitamos una mejor preparación de los docentes, que se requieren más años de formación para que cuenten con esas destrezas, competencias y habilidades para hacer una buena labor en el aula y que puedan realmente lograr que los jóvenes y los niños aprendan. Tal vez el disenso es que se pensaba que con el magisterio ya los jóvenes iban a poder tener un trabajo más pronto y no tener que esperar 3 años más para insertarse en la fuerza laboral y ayudar a sus familias. Esa es por un lado la crítica que se hace. Sin embargo, era un tanto ambivalente porque muchos jóvenes salían de magisterio pero no iban a tener un trabajo como docentes, no habían suficientes plazas. Estábamos generando una idea falsa de que estudiar magisterio generaba una oportunidad laboral cuando realmente no era para todos. El año pasado participaron más de 26.600 docentes en la prueba diagnóstica, o sea, para los optantes a plaza dentro del Ministerio de Educación, y solamente hay disponibles 2.000 o 3.000 plazas cada año que da el ministerio cuando hace convocatoria. Es decir, que hay muchísimos que han estudiado magisterio
y no iban a poder dedicarse a esa profesión, sino iban a tener que ir al comercio, a la banca, a otro tipo de actividad económica y no en el magisterio. Entonces, lo que hay que hacer es la transformación más integral del nivel medio. Otro de los argumentos que se daba era decir, miren, el hecho de que ahora tengan que tener una carrera universitaria implica que para los padres de familia va a implicar también un mayor costo antes de poder ejercer. Ahora implicarían 5 años y no 3 como antes estaba previsto, y entonces lo que va a hacer es que solamente la carrera de magisterio lo va a poder seguir cierto perfil socioeconómico y no necesariamente las personas pues que en este caso necesitan incorporarse al mercado laboral más pronto. Algo muy importante que hay que ver es que el cambio, esa transformación que se dio hacia el bachillerato fue el marco de una estrategia que se llamaba una estrategia de calidad, de educación de calidad para la niñez y juventud, donde se consideraron todos estos elementos, y uno de los aspectos que se tomaron fue generar un espacio de formación ya a nivel universitario donde el gobierno asumió el costo de estos estudiantes. Entonces los estudiantes egresados de las normales oficiales del país Con el bachillerato. Con el bachillerato tenían que... Y con el profesorado, también asume el costo del profesorado. Con el profesorado tenían la oportunidad de ingresar a estudiar uno de los 5 profesorados que Universidad San Carlos aperturó, con la ventaja de que se abrió en las sedes más cercanas a las normales donde ellos egresaban, de manera que el costo de viajar tampoco les generara ningún problema. Así que dentro de esa estrategia sí se consideró esto, por lo tanto los padres no pagan ni siquiera la matrícula que se cancela en Universidad San Carlos. Prueba de ello es que los jóvenes ingresaron ya a San Carlos, este año se gradúa la primer cohorte, y estuvieron formándose en un ambiente universitario que les permitió otras oportunidades. Por ejemplo, la carrera es muy fuerte en el ámbito de práctica. Ellos desde que entran al primer año comienzan a estar en contacto con el aula, observando, haciendo auxiliaturas y haciendo mucha investigación-acción, que es uno de los elementos más valiosos para la formación. ¿Y se ha hecho algún tipo de diagnóstico de esta primera corte y decir, efectivamente, están mejor preparados que la situación anterior o no? Pues este año sale la primera promoción. Suponemos de que van con las condiciones apropiadas para poder atender. Suponemos que tienen mejor preparación tanto académica como la formación necesaria desde el punto de vista de métodos y estrategias para poder enseñar. Tenemos estudiantes brillantes en ese sentido, y pues también tenemos estudiantes que no alcanzan, digamos, los estándares esperados, pues. Pero el simple hecho de estar en la universidad ya provoca un estímulo distinto y obliga a los estudiantes a que sus mentalidades ya se vayan y se orienten de manera divergente, porque los estímulos que tienen exteriores no son regularmente los mismos que aparecen cuando están en las escuelas normales. Hay otro cuestionamiento, y es el hecho de decir, bueno, las escuelas normales funcionan en América Latina. No todos, si bien el dato es de que nosotros somos de los, tal vez los últimos 2 países que mantenemos que un maestro de educación primaria no tenga que ir a la universidad, muchos también dicen, mire, pero es que no necesariamente van a la universidad, van a una escuela normal que ha sido modificada y que al parecer funciona en algunos países. Les dejo la pregunta y continuamos en el segmento anterior. Disculpe, licenciada. Seguimos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre retrocesos que se han dado en educación debido a la decisión de la Corte de suspender el formato de que los estudiantes de educación primaria fueran a la universidad. Licenciada, ¿qué responde usted al cuestionamiento de decir, miren, otros países han adoptado modelos en donde las escuelas normales básicamente son modificadas y dan educación superior? Hay algunos países donde sí cuentan con una normal superior, es decir, o también universidades pedagógicas en algunos países. Aquí en Guatemala la ley solo permite que la formación superior, en el nivel superior, la den las universidades. Entonces tenemos ahí
un asunto de tipo legal que no podríamos implementar de ¿Y esta es una ley superiores. constitucional o es una ley normal, digamos? Está establecido en la Constitución Política de la República que las universidades son los únicos entes autorizados para... Tendríamos que modificar la Constitución para poder implementar un modelo. Pero yo creo que pueden hacerse más bien el fortalecimiento de lo que tenemos, o sea, cómo garantizamos más bien que las universidades puedan dar bien la formación docente. Hay más de 10 universidades, o sea, problema de quién ofrece la carrera, pienso que no tenemos. Lo que habría que hacer es realmente trabajar para que haya un fondo de financiamiento, de becas que permita a los estudiantes optar por qué universidad en qué universidad quieren formarse. Entonces quizás no va a ser solo Universidad de San Carlos, sino que ellos van a poder optar por las alternativas que hay en otras universidades. Eso sería muy, muy sano y permitiría como tener diferentes enfoques muy ajustados a cada contexto. Entonces lo que debemos hacer, pues más bien que retroceder únicamente a las escuelas normales formando en el nivel de diversificado, es cómo progresamos a tener una buena formación de docentes en el nivel superior. Aquí uno de los temas claves es quiénes son los formadores, o sea, cómo fortalecemos el rol de los formadores. Y tengo entendido que tanto Universidad de San Carlos como universidades privadas agrupadas en el consorcio de universidades han hecho esfuerzos y programas de diplomados para fortalecer a sus docentes, pero sin embargo puede hacerse todavía esfuerzos para atraer las mejores prácticas de otros países. La misma Universidad de San Carlos tiene un programa especial que le da atención a los maestros que están formando a los jóvenes que van a ser maestros, porque hay mucha preocupación de estar seguros de que se tienen las condiciones. O sea, a los maestros que trabajan sí. en las escuelas normales se tiene un programa de capacitación. No, los maestros que están atendiendo a los estudiantes que están egresando en este momento. Okay. Es decir, formación de formadores. A los es decir, propios docentes de la universidad en este caso. Sí. Además, naturalmente, de las preocupaciones que existen dentro de las universidades privadas, quienes también constantemente están ofreciendo programas de capacitación para los distintos temas de interés para poder atender a los estudiantes. Yo creo que en ese sentido, la red de universidades que tienen bajo su responsabilidad el tema formativo, sí se mantienen preocupadas y sí son organizaciones que hacen sus esfuerzos para poder permitir que los profesores de cualquier lugar puedan estar debidamente atendidos. Y también hay que considerar dentro de estos esfuerzos, el 26 de octubre tuvimos un encuentro donde las universidades que estamos agrupadas en el consorcio presentaron los resultados de la formación de profesores de primaria, ya a nivel universitario. Estas universidades estamos guiadas por un marco común de calidad desarrollado por nosotros, donde indicamos las directrices que debe tener un programa de formación para docentes, que implica que los formadores de formadores deben ser capacitados constantemente para que ellos se constituyan en esos modelos de las generaciones, que lo que buscamos es que estos jóvenes que ingresan al profesorado en primaria tengan un modelo docente idóneo, que les enseñe cómo realmente desarrollar el aprendizaje de la forma más efectiva en el aula. Tuvimos en ese momento nos acompañaron formadores de formadores, los jóvenes que estaban egresando de estas primeras cohortes, y lo que pudimos observar, las universidades que no tenemos todavía, estamos iniciando este proceso, es que sí hay una fuerte preocupación porque los programas sean de calidad. Hay competencias específicas para la formación docente que son un hilo conductor entre los programas. Hay una fuerte preocupación porque no sea teorías o que sea un enlace muy fuerte entre lo que ellos necesitan para aprender y lo que necesitan para potenciar el aprendizaje adecuado en el aula. Y los programas lo que han demostrado es un cambio muy fuerte en la forma en que se expresan, en la forma en que desarrollan un proceso sistemático. Cuando usted revisa investigaciones de Digeduca, usted se da cuenta que uno de los principales problemas que hay con la formación docente es que tenemos docentes que en el aula no tienen un proceso de aprendizaje sistemático. El docente salta de una etapa a otra y no hay una dirección
que logre al final un aprendizaje efectivo de sus estudiantes. Hay 3 o 4 estudios al respecto. Con este cambio vemos aulas más estructuradas en estos futuros docentes que este año egresan. A finales de este mes será la graduación. Estamos viendo jóvenes que ya pueden estructurar un proceso que desarrolla 3 etapas. El inicio, que es donde se crean los puentes cognitivos entre lo que saben y lo que deben aprender, el desarrollo y un cierre donde se atan todos los conceptos aprendidos y se aplica o se implementa lo visto. Jóvenes que tienen metodologías distintas a una clase tradicional, jóvenes que ya incluyen la tecnología como un medio de aprendizaje y no solo como un medio de uso. Entonces, sí hay esa preocupación y sí se está transformando qué es lo que realmente se busca. Y otro punto que no se ha considerado, y creo que ya me salí de su tema, es que cuando uno revisa las políticas a nivel mundial, todas las políticas de formación docente, una de las principales preocupaciones es captar a los mejores. Y el hecho de pasar al nivel de educación superior, la formación docente, implica que solo aquellos que tienen vocación y realmente desean ser docentes y por lo tanto pueden llegar a ser los mejores de la clase, van a ser los que van a optar por seguir ese camino. Es un filtro adicional para que Así los es. mejores lleguen a ser profesores. Yo quería agregar que sí hay que hacer esfuerzos por fortalecer aún las normales, las escuelas normales que hoy día están formando a los bachilleres que van a ingresar a la universidad, tienen que ser fortalecidas. Hace ya varios años, cerca de 5 años, se inició un proceso de fortalecimiento, pero quizás debe potenciarse, debe reestructurarse y garantizar que se haga un buen trabajo también en la formación de estos bachilleres en ciencias y letras, con orientación en educación, de modo que cuando lleguen a la universidad ya traigan esa base sólida que necesitan para ser esos docentes de calidad que necesitamos en el país. Sí. Yo creo también que deberíamos de hacer un análisis un poquito más allá en donde nos hemos estado moviendo, que es básicamente el tema formativo docente. Aquí el problema real es cuál es el tipo de ciudadano que el país necesita. Y la pregunta es, ¿quién forma a ese ciudadano? Y entonces nos enfrentamos a la idea de que si queremos un sistema educativo apropiado que satisfaga de alguna manera esas necesidades manifiestas, entonces tenemos que promover un cambio sustantivo en el sistema educativo. Si hacemos un análisis de lo que ha sucedido en los últimos años, han pasado cosas muy curiosas y muy interesantes. La escuela hace 40 años, su modelo era memorístico. De alguna manera empiezan todo, y otras, memorístico y disciplinario de una manera rígida, ¿verdad? Tal vez ustedes no pasaron por eso, pero muchos de nosotros sí pasamos por una escuela que era memorística y rígida. No había mayores posibilidades de que uno aprendiera a manifestarse, ¿verdad? Esa era una. Pero obviamente eso fue como desvirtuándose, porque posiblemente el país necesitaba de gente que pensara más, que no fuera siempre alguien que iba atrás en el rebaño y que fuese capaz de tomar las decisiones apropiadas. Y entonces eso va cambiando. Y aparecen metodologías y sugerencias y muchas cosas si hacemos un análisis histórico de cómo fueron cambiando en el deseo de que estas cosas mejoraran, ¿verdad? Pero la estructura administrativa siguió siempre siendo la misma. Entonces las exigencias eran al interno del movimiento magisterial y de estudiantes y de instituciones educativas. Es decir, ya no van a ser memorísticos, van a ser de esta manera. Pero la estructura administrativa seguía igual. Entonces los cambios, aunque provocaban alguna molestia, no eran tan como lo que está pasando ahora. Pero ¿qué pasó cuando aparece en los años 70, terminando los años 70, iniciando los 80, el tema de los objetivos? Cuando aparecen con que debemos de modificar las cosas para poder asegurarnos que para evaluar deberíamos de haber estado seguros de qué era lo que estábamos promoviendo. Entonces también hay un cambio muy fuerte. Exigen incluso en la organización de la manifestación de logros escolares a través de los objetivos, que dio un montón de discusiones, pero la estructura administrativa seguía siendo la misma. Ahora, y por eso es que no hubo mayores cambios. Pero ahora se movió la estructura administrativa y promueve cosas de este tipo. Claro,
Hay una queja cuando uno habla con maestros hoy en día, bien interesante, porque si bien lo que usted dice era, el modelo anterior era memorístico y sumamente disciplinario, era la percepción que existe hoy en día es que ciertos cambios que se han promovido a lo interno del Ministerio de Educación ha provocado que se le exija menos a los estudiantes. Y por ejemplo, el tema que seguramente están ustedes muy relacionados con el tema de las remediales, que es que los alumnos puedan de alguna forma tener un examen, si les va mal, pues hay que ver la forma en que el maestro logra que le vaya bien. Y lo que ha provocado en esto muchas veces, cuando uno habla con maestros que están en el día a día, es decir, mire, yo ya no le puedo exigir a mis estudiantes nada, porque tengo que hacer básicamente que ganen. Y eso es lo que me está exigiendo el Ministerio de Educación. Una política que no sé desde cuándo existe, pero que existe esa queja. Y cuando uno los recibe en la universidad, puede darse cuenta que de alguna forma hay una generación a la cual pareciera que ya no es posible exigirle, que es distinto, porque puede tener creatividad, pero aún así, y no memorístico, pero aún así exigirle rigurosidad, que es distinto. Se me terminó el tiempo en este segmento, seguimos en el siguiente. Continuemos en Dimensión. Continuamos en Dimensión hablando sobre retrocesos en educación en Guatemala. Licenciada, estamos en un modelo actual en donde no le estamos exigiendo a los alumnos, ¿sí o no? Yo creo que tenemos un alumno distinto al que teníamos en el siglo XIX y en el siglo XX. Hoy día es un alumno, un estudiante que está muy como expuesto a lo que está pasando en el mundo, a las telecomunicaciones, a las redes sociales. Él obtiene mucha información, entonces se hace muy relevante que el docente sea solo un facilitador del aprendizaje y que realmente le ayude a desarrollar esas competencias que innatamente el joven va adquiriendo, ¿verdad?, a lo largo de la vida. De ahí que es tan importante que el docente sea distinto, que el docente pueda tener metodologías que hagan participar al joven, al niño. No podemos seguir con ese tipo de educación del siglo XIX, le llamaría yo, sino que necesitamos una educación del siglo XXI, donde el joven es protagonista, donde desarrollamos pensamiento crítico, donde se adquieren además sólidos conocimientos. O sea que también la evaluación debe ser por competencias y ya no de contenidos. Sí, se le tiene que exigir, por supuesto, pero ¿cómo logramos que él entre en interesarse en aprender? Porque lo peor que nos puede pasar es que los jóvenes abandonen la escuela por desinterés. En algunas encuestas han dicho que la escuela les aburre y que no es relevante. Entonces sí tenemos que lograr una escuela que sea útil, que les vaya a servir y que realmente los forme como ciudadanos, como personas, pero también que les ayude a la inserción laboral, ¿verdad? De ahí es que necesitamos un sistema educativo sólido y que también genere competencias para la vida y para el mundo laboral. Y en ese sentido, perdón, otro de los retos que tiene el sistema es el tema de el idioma en el cual se da. Digamos, históricamente lo que teníamos era que se recibían niños en las escuelas con un idioma materno distinto al español y eso provocaba un choque en el momento en que ingresaba a la escuela. Pero por otra parte tenemos también un mundo globalizado que lo que está exigiendo es un idioma global como es el inglés y entonces lo que tenemos es un sistema que exige, digamos, una globalización, pero por otra parte también una focalización en el tema de que las personas puedan recibir la educación en el idioma materno. ¿Estos cambios que se quieren dar en el ministerio realmente están atendiendo este contexto mundial que tenemos? Sí. Cuando se implementa el Currículum Nacional Base a partir del 2005, el currículum ya toma en cuenta estas demandas. En este sentido, hay un área que es comunicación y lenguaje, que tiene a su vez 3 subáreas, el L1, que es el idioma materno, porque el ministerio promueve que los estudiantes aprendan desde su idioma. El L2, que es el segundo idioma oficial. ¿Y si estamos sacando maestros con la capacidad de dar este tipo de enseñanza? ¿O no? Ese es el otro reto que hay que fortalecer,
que lamentablemente no contamos con docentes suficientes para que puedan hablar en su idioma materno y que dominen la gramática de este para poderlo enseñar. Parte de eso es la promoción de los profesorados bilingües interculturales que se está dando, donde se fortalece la parte también del idioma para trabajarlo. Y el L3, que es el inglés o un idioma extranjero, que también se promueve, que también es otro de los retos y donde debería trabajarse, ¿verdad? Tenemos como 2 áreas de formación en relación a esto. Muy probablemente tampoco tenemos a maestros capacitados en el idioma inglés para que lo es. puedan enseñar adecuadamente. Y por eso es importante, como decía la licenciada Spross, fortalecer, no hablando solo a nivel superior, sino que también el bachillerato, donde ellos también desarrollan otras habilidades, por ejemplo el idioma inglés, o desde los primeros años que aprenden a desarrollar perfectamente su idioma materno, si tienen la suerte de tener un buen docente, y a comenzar los primeros pasos en un idioma extranjero. Licenciado. Hace mucho tiempo se tomó muy en cuenta el tema de educación bilingüe. Esa es una tarea que tanto el Ministerio como la universidad ha tenido desde hace tiempo, sobre todo el En Ministerio realidad debería de ser Educación. trilingüe, ¿verdad, licenciado? Sí. El tema de educación bilingüe, que ha sido tan controversial, le ha costado mucho al ciudadano en general entender la importancia que tiene que una persona sea atendida en sus primeros años de escolaridad en su idioma materno, porque es la lógica de pensamiento que se tiene está en función precisamente de ese idioma materno. Habían discusiones de que era un atraso, de que debía hacerse esto o lo otro, pero en ese sentido estamos formando profesores que puedan atender esas necesidades. De hecho, hay un profesorado que se ofrece, que es el profesorado de educación bilingüe intercultural. Y a la par de eso hay varias, no dificultades, sino varias necesidades que hay que atender. Por ejemplo, las escuelas unidocentes. Necesitamos profesores que sean capaces de atender a escuelas unidocentes. No es lo mismo un profesor que está formado para atender a una escuela en donde solo atiende a un grado, que en determinado momento le toque atender una escuela donde él es el único docente y tiene que ver de qué manera organiza el aula para atender. Pero licenciado, varios perdón grados. que lo interrumpa, ahí no deberíamos de aspirar a que un maestro sea capaz de atender a diversos grados, como sucedía hace mucho tiempo y según entiendo todavía sigue sucediendo. Deberíamos de a aspirar a una escuela en donde cada grado tenga un maestro como mínimo. No podemos seguir con una educación del siglo XIX, como dice la licenciada. Sí, pero hay más de 1.200 escuelas unidocentes en el país. Desde luego que si nos vamos a lo que debiera ser, no debiéramos de tener, ni siquiera debiéramos de tener esta discusión al respecto de lo que debiera ser. Pero lo que es en realidad, porque regularmente discutimos sobre lo que sería el ideal y descuidamos realmente cuál es el tipo de realidad con el que nos enfrentamos. Por ejemplo, el tema de las escuelas unidocentes, el ideal es que no hubieran. Lo que pasa es que hay escuelas muy pequeñas que tienen pocos estudiantes y el modelo unidocente o multigrado tiene su propia metodología, que es bastante interesante. Y eso pasa generada de la Escuela Rural Activa de Colombia, y tiene una metodología que permite el trabajo por proyectos, y hoy día el aprendizaje basado en proyectos es parte de las tendencias a las cuales debemos aspirar. Pero es muy importante entender que la escuela unidocente existe porque están en lugares muy retirados. Y entonces se organizan en los lugares, las escuelas, de manera que permitir que los niños lleguen a la escuela a como de, pues... O sea, estamos hablando que lugar, están en sí. áreas rurales con poco acceso. Hay que satisfacer una serie de necesidades. Solo retomando el tema bilingüe, creo que debemos aspirar a ser un país multilingüe, donde fortalezcamos el idioma materno, donde tengamos solidez con el idioma español, pero también logremos ir aprendiendo idiomas extranjeros que nos van a permitir ser parte de esa comunidad mundial. Por supuesto que hay que hacer esfuerzos por cumplir el currículo nacional base que ya contempla el L3 o el idioma inglés, y creo que es una de las áreas que debemos también atender porque genera mucha inserción laboral, oportunidades que de otra manera los jóvenes no pueden tener. Bueno, se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos con Dimensión.
Llegamos al último segmento del programa esta noche hablando sobre retrocesos en educación, que es lo que se ha dado en los últimos años, pero cuando uno ve el diagnóstico del sistema educativo y ve todos estos retos de pertinencia, de la cobertura, de la calidad, y uno realmente ve un poco la historia y ve, por ejemplo, países como Chile, por ejemplo, o México, que son parte de la OECD y que son los países, cuando se realizan las pruebas PISA, si no estoy mal, ese es el nombre, en donde evalúan, digamos, a los estudiantes, son de los más bajos en comparación con los países desarrollados. Si nos hacen ese examen a nosotros, seguramente seríamos de los últimos. Pero estos países es interesante porque mucho más antes que nosotros le apostaron a la educación. De hecho, los niveles de alfabetización que tenía Chile, por ejemplo, Uruguay o Argentina a principios del siglo XX, en algunos casos son mayores que los que tenemos hoy en día en el caso de Guatemala. Es decir, nosotros hemos descuidado sistemáticamente la educación y la educación pública en general, que es un mecanismo de ascensión social, y yo creo que todos estamos convencidos aquí que la educación es fundamental para el desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer para darle vuelta a este sistema? Porque por una parte tenemos intereses de un sindicato que lamentablemente se vende al mejor político que esté en el poder, y lo ha hecho siempre y ha sido un obstáculo para el desarrollo de la educación en el país. Por otra parte tenemos una clase política que no le da la suficiente importancia al tema, y gobiernos van y gobiernos vienen y seguimos exactamente igual. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que un mensaje importante con el que debemos comprometernos es no dar un paso atrás. La formación docente a nivel superior ha empezado a hablarse desde que se inició la reforma educativa, y eso tiene una razón de ser, y todas las investigaciones la apuestan. En contextos de inequidad, de desigualdades sociales, en contextos de pobreza, como vive la mayoría de nuestra población en Guatemala, hay un elemento clave que hace el cambio en la vida de los estudiantes, y ese elemento clave es el docente. Si nosotros tenemos la capacidad de formar un docente diferente a ese modelo que se ha venido manejando pedagógicamente, que no es malo, pero fue bueno para su época, pero para nuestra época, donde según Morín es la época de la complejidad, donde lo único constante es el cambio, nosotros necesitamos un docente diferente. Un docente que vaya a hacer el cambio en la vida de esos estudiantes, con otras habilidades y otras destrezas. Y esto solo lo logramos realmente con un proceso más largo de formación, pero no largo en el sentido de tiempo, sino que un proceso donde desarrollen realmente las competencias, y en este punto es fortalecer las normales para que esos bachilleres que pasan a la universidad lleven las destrezas básicas del bachillerato. La idea del bachillerato es fortalecer áreas como ciencias naturales, como matemática, como comunicación y lenguaje, que son áreas débiles de la formación en todas las carreras, pero especialmente en magisterio, y que cuando entren ya a la parte medular de la formación magisterial, esas competencias básicas que generaron en el bachillerato les sirvan para entrelazarlas con las competencias específicas de la carrera. Licenciada, ¿cuáles son los cambios estratégicos de política educativa a nivel macro que tiene que hacer el país para que pasemos de esta triste realidad a una realidad más esperanzadora? Yo primero quiero solo reconocer que sí hay avances, no seamos tan negativos. Creo que a lo largo de 20 años vemos progresos importantes en Guatemala. Hace 20 años la cobertura en primaria era bastante deficiente, solamente 6 de cada 10 niños iban a primaria. Hoy día casi la totalidad de los niños se inscriben en primero, pero no todos terminan, ¿verdad? Todavía tenemos serios desafíos de permanencia y conclusión, digamos, de un ciclo educativo. Tenemos que hacer la transformación de la supervisión, que se convierta en un verdadero acompañamiento pedagógico a las escuelas. Creo que ese es uno de los principales retos. El otro reto es tener una carrera docente integral y que esté orientada hacia este nuevo modelo educativo que queremos. Esto pasa por una mejor selección de los docentes, que contratemos a los mejores candidatos para cada puesto, luego que haya evaluación de desempeño, que haya procesos de formación en el nivel superior, que haya profesionalización y que hayan incentivos vinculados al aprendizaje de los estudiantes.
Luego tenemos también la necesidad de una carrera de director de centro educativo. Hoy día no tenemos esa carrera, todo maestro puede ser director y eso pues nos pone por detrás de otros países. Necesitamos ejercer un liderazgo pedagógico a nivel de cada escuela, pero también necesitamos cambios en la gestión, en el modelo de gestión del Ministerio de Educación. Creo que es muy importante que se inyecte innovación y pues mucha energía también para realizar estos cambios que están pendientes. Pero al paso que vamos, licenciada, no es ser negativo, es que es ser realista. Digamos, lo que tenemos aquí es que en promedio una persona tiene aquí 5 años de educación, 5.4 años de educación, no termina el nivel primario. Y a nivel secundario lo que uno ve es que si bien la cobertura a nivel primario está en 85%, cae dramáticamente a nivel secundario a un 46%. Diversificado, ¿verdad? Sí. Perdón, pero estamos en el siglo XXI. O sea, ¿puede una persona sin haber terminado secundaria acceder a una mejor vida, a la movilidad social que se vive en los países desarrollados? Es imposible. Sí, tiene toda la razón. Tenemos urgencia de contar con un sistema educativo que responda realmente a esas necesidades de formación del siglo XXI. No podemos quedarnos esperando a que los cambios lleguen solos. Creo que es el momento de que todo el país se vuelque a tratar de tener este sistema educativo innovador, sólido y fortalecido con los mejores docentes que se puedan tener. Licenciado, ¿qué hacemos? Además de lo que han expuesto las licenciadas, que estoy de acuerdo con ello, creo que todas las instituciones y organizaciones educativas e incluso no educativas en este momento debieran de pronunciarse a nivel nacional para que entendiéramos lo delicado que es el que vayamos a dar un paso atrás. Es sumamente delicado, creo que estamos a un punto en el que las escuelas normales van a volver a la formación, van a tener que aclarar verdaderamente. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué va a pasar el próximo año, por ejemplo? Exacto, ahorita no se nos ha dicho absolutamente nada. Hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. La universidad seguirá trabajando con los estudiantes hasta que se nos diga que ya no. La universidad en este momento seguirá con el esfuerzo para completar con todos los estudiantes que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Pero es sumamente importante, de veras, de que todas las instituciones puedan manifestarse para que digan qué tipo de educación es el que se necesita. Yo siento que una de las debilidades incluso de discusión es que no trabajamos tratando esa realidad a la cual usted se refirió. El país está como está, no de balde. Es decir, el país está como está en las dificultades que tiene, no porque su mala suerte, no. Las estructuras educativas, para mí, por ejemplo, es una muestra que las estructuras educativas no han sido lo suficientemente fuertes como para poder formar, para hacerle frente realmente a toda la problemática que tenemos. Claro que las cosas mejoran y las cosas del tiempo avanzan y afortunadamente la gente nos estanca. Claro, pero en los países desarrollados van a este ritmo y nosotros vamos por debajo. Ese es el problema de gran parte, y es que hay que tomar en cuenta la diversidad que hay en la población también y el tipo de dificultades que tenemos constantemente. Los ríos se crecen, las montañas se caen, el hambre permanece. En fin, hay un montón de cosas contra los cuales debemos de enfrentarnos y que si no tenemos a la gente debidamente formada, con la capacidad, ¿verdad?, de generar ideas nuevas, con la capacidad de buscar un mecanismo que le permita resolver el problema, no se va a resolver, porque muchos de los temas permanecen y el tema educativo, si no lo enfrentamos de una forma más decidida y más fuerte, nos vamos a encontrar en esta posición en la que estamos ahorita, dentro de unos 10 años, discutiendo exactamente lo mismo. Porque si hacemos historia, vamos a caer en esto. Y solo quiero decir algo que quisiera dejar como muy planteado. La estructura organizacional administrativa del sistema educativo es del siglo XIX, si no de antes. Esa organización. ¿De acuerdo? Nosotros nos graduamos, nos formamos y nos creamos en el siglo XX. Y mire esa línea y resulta que estamos formando muchachos del siglo XXI
que no tienen mucho que ver con lo que sucedió en el siglo XX, pero que es un proceso lineal, desde luego, al cual nos hemos ido enfrentando. Porque mientras que nuestros hijos nacen en la tecnología, nosotros somos migrantes a, y eso requiere mecanismos de pensamiento diferente. Y si el sistema educativo no mejora, no modifica y no busca sus soluciones, no lo vamos a arreglar. Regresar a lo que estábamos es realmente algo injusto para las futuras generaciones. Y tal vez cerrar con algo muy importante. Si nosotros vemos estos países que han llegado a un desarrollo, que nos han ganado, ellos hicieron una apuesta, porque muchos de ellos salieron de la guerra, de destrucción, de hambre y situaciones más difíciles que las nuestras, pero ellos tuvieron un punto en común, y es que decidieron apostarle a la educación. Y decidieron apostarle a que el recurso más valioso de ellos era su talento humano. Y eso es lo que nosotros Y no lo debemos dejaron en hacer. retórica, sino que pusieron dinero para que fuera. Sí, las Una políticas realidad. públicas deben ir reforzadas por el financiamiento y el presupuesto. De ahí creo que debemos revisar incluso los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo pudiera también enfocarse o reducir su presupuesto o cambiar pasárselo al a Ministerio de Educación, que para tiene tecnología. efectos de más largo plazo para la vida de las Necesitamos más personas. tecnología en los centros escolares para la formación docente y formación estudiantil. Y deberían hacerse políticas educativas no de gobierno, sino que de país, que permanecieran a lo largo, que eso es un avance que se ha tenido desde el 2010, 2011, ha venido ya una línea de políticas educativas que han ido hilvanando. Aun cuando los desastres políticos han sucedido en este país Así y es. estamos como estamos en este desorden, pero dentro de todo esperemos que se mantenga. Muchas gracias por sus aportes. Un llamado, sin duda alguna, a que las Cortes actúen con responsabilidad y que vean el futuro de los niños, porque son ellos los que realmente se les está violando el derecho si es que se vuelve atrás con esta medida. Así que muchas gracias, de verdad. A ustedes muchas gracias por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuál es el principal problema de la educación pública del país? En Facebook, Carlos Aquí comentó: falta de compromiso de las autoridades, entusiasmo de padres e hijos y responsabilidad de los docentes. Renard Sanz agregó: sindicatos y corrupción. Juanito de Simón también respondió: principales problemas. Cobertura de primaria sigue siendo 82% y nivel básico solo 46%. 1.300.000 jóvenes no estudian el ciclo básico, están fuera de la escuela por mala calidad y por factores socioeconómicos. Que el Ministerio de Educación se está convirtiendo en un ministerio de alimentación que obliga a padres de familia a sacarle la responsabilidad administrativa del Ejecutivo. Carga a padres de familia.